Buenas noches, doctor Guerra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anja Antoaneta Lía Mejía Serrano. Somos el grupo número 3 y me es grato dar inicio con la presentación respecto a la heurística y hermenéutica. El grupo está conformado por Alison Arostegui Carrillo, Ana Sofía Cabanillas Bedoya, Rosalina Casas Flores, Araceli Chuquiray Vargas, Rosmery Flores Jurado, María Fernanda Horna César, Antonio Hurtado Pérez, Jimmy Vázquez Castro. Bien, haremos un breve recorrido conceptual de la heurística y hermenéutica, aunado al proceso que siguen y que caracteriza a cada uno de estos métodos diferentes. Primero tenemos a la heurística, que etimológicamente se origina de la palabra griega eurisco, cuyo significado es hallar, inventar, descubrir, encontrar, localizar. Cabe mencionar que el término eurisco tiene relación con la expresión eureka, que atribuye a la leyenda de Arquímedes, el cual significa encontrar. Ahora veremos respecto al origen de la heurística. A comienzos del siglo XVII, Descartes plantea la posibilidad de hallar algoritmos en los problemas filosóficos que se habían encontrado en cuestiones matemáticas, puesto que estos procedimientos de paso a paso que proporcionaban soluciones seguras, pero la problemática es que se realiza con el procedimiento excesivamente premiosos, de modo que con la heurística se busca un acceso rápido a las soluciones. Así recomienda que en la heurística dirija a la mente para reducir el problema, ya que se haría el uso de la memoria, sentidos e imaginación que servirían para estudiar el problema en cuestión. De esta manera veremos la idea del matemático George Polya. Formuló un método heurístico para resolver problemas, muy similar a las de programar un ordenador. Su método se basa en 4 pasos principales para resolver un problema. Primero tenemos lo que es comprender el problema, segundo, hacer el plan, tercero, ejecutar el plan y cuarto, analizar la solución. Ahora, veremos lo que nos dice John Bradford y Barry Stein. En 1984, Bradford y Stein formulan el método heurístico conocido como ideal, de las siglas en inglés, y de identificar el problema, D de definir y presentar el problema, E de explorar las estrategias viables, A de avanzar las estrategias, L de lograr la solución y volver a evaluar los defectos de las actividades. Bien, se observa que existen varias características de la heurística, procedimientos que dividen en principios heurísticos, reglas heurísticas, que las reglas heurísticas que más se emplean son separar lo dado de lo buscado, o también representar magnitudes dadas y buscadas con variables. Ahora también tenemos lo que son las estrategias heurísticas, que se dividen en 2 estrategias, que el trabajo es hacia adelante y el trabajo hacia atrás. Gracias, Angie. Entonces, hasta el momento ya tenemos una idea clara de lo que es la heurística. Y ahora veremos cuáles son sus tipos. Existen diversas divisiones, pero principalmente tenemos la que señala que se divide en 3: la representatividad, la disponibilidad y el ajuste y anclaje. Esto en base a documentos como el de la Universidad de Chile, el DDF y otros como el Observatorio de Ciencias Sociales. A continuación veremos cada uno de estos con su debido ejemplo para que usted, doctor, y compañeros logren comprenderlo plenamente. Primero, tenemos a la representatividad, que será el atajo mental que usaremos para llegar a una probabilidad de algo basado en un prototipo o evento previo que ya existió en nuestra mente. Esto será algo inconsciente que probablemente nos lleve a errores. Veamos esto en el siguiente ejemplo. Imaginemos una computadora gamer de marca, por ejemplo, Halion, que tiene piezas de calidad y por ello mismo es costosa. Aquí entonces tenemos que un producto de buena calidad es un producto caro, pero eso, ¿significará que un producto caro será uno de buena calidad? La respuesta es que no necesariamente. Por eso es que decía que puede llevarnos a cometer errores. Segundo, tenemos a la disponibilidad,
que será el atajo mental que solemos usar para decidir en base a información que inmediatamente viene a nuestra mente, no necesariamente por un conocimiento previo. Como ejemplo, planteo lo siguiente. ¿Aumentaron las casas con Internet en el presente año a comparación del año 2021? La respuesta automática sería no, porque ahora estamos en clases presenciales que no requieren Internet en casa. Sin embargo, la realidad es otra. Se aumentaron los hogares con Internet en un 5,2% en comparación al año pasado. Esto es en base al informe Estadísticas de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, que hizo el INEI este año hace unos días. Tercero, tenemos al ajuste y anclaje, que es el atajo mental que permite decidir en base a un punto de inicio, el cual luego se ajustará a factores externos. Este también se llama efecto del enfoque. Por otro lado, veremos que esa primera pieza que hemos llamado supuesto es la conocida ancla. Por ejemplo, una camisa deportiva de la marca Marato del año 2019, que si la vemos referida a un billete de 200 soles, tenemos una idea de que costará un aproximado de 150 soles. Pero si este fuese un billete de 20 soles, tenemos una idea de que pagaremos un aproximado de 40 soles y no de 150 soles. Entonces, bajo esta idea es que si vemos un billete grande en nuestra ancla, concluimos que se pagará un mayor precio, probablemente por la marca u otros factores. Pero si vemos un billete pequeño como 20 soles, pensaremos en un menor precio a pagar, imaginando que probablemente es una copia del original. Esto resulta ser algo subjetivo y no tan objetivo, por eso se requiere de un buen sustento para estas reglas de decisión heurísticas. Gracias. A continuación, mi compañera Ana Sofía. Gracias, Jimmy. A continuación veremos qué es la hermenéutica, para qué sirve y qué la diferencia a otros métodos. En primer lugar, el término hermenéutica proviene del griego hermenéuticos, compuesto de hermeneuo, que significa yo descifro, y tecné, que es arte. Aunado ello al sufijo ticos, que es relacionado a. Entonces podemos decir que este término hermenéutica se va a referir al arte de interpretar, explicar escritos o textos, cuyo origen se va a remontar a los inicios de la escritura y a la necesidad de encontrar un sentido a estos textos. Además, veremos que este término está vinculado al griego hermeneuin, que era el traducir al humano el mensaje de los dioses, trabajo el cual lo va a realizar Hermes, hijo de Zeus, quien era una especie de dios intermediario entre los dioses del Olimpo y los simples mortales, razón por la cual se le va a atribuir las primacías de este arte interpretativo mitológico. A partir de ello veremos a la hermenéutica teológica, la cual buscaba interpretar los escritos bíblicos, no siendo tan perfecto ya que se deformó su verdadero sentido en parte. Pasando a la Edad Media veremos a Platón, quien habla de la hermenéutica como una especie de técnica de interpretación de oráculos o de signos divinos, y es Aristóteles quien la llega a considerar como necesaria para poder entender los discursos. En esta época es donde podemos hablar de dos sentidos, el literal y el simbólico, siendo este segundo más que nada más allá de lo literal, es decir, de lo textualmente escrito. Luego tenemos en la Edad Moderna que se va viendo el inicio de la hermenéutica como la conocemos hoy en día, pero no se le llamaba como tal para referirse a una teoría de métodos de interpretación. Hay distintas versiones sobre su origen, pero todas se centran en que fue utilizada por primera vez en la obra del exégeta Dannhauer en 1654, quien sustituye la palabra interpretatio por hermenéutica. Veremos que obras alemanas lo toman como ejemplo y se conoce a este periodo como hermenéutica romántica. Luego tenemos a la edad contemporánea, donde existieron diversos personajes importantes, como lo va a ser Friedrich, al que se le va a atribuir el título del padre de la hermenéutica. A pesar de la existencia de anteriores hermenéuticas, este propuso que mediante la sistematización de este elemento era viable acceder a un entendimiento que estuviera consciente de los prodigios de las ciencias humanas. Bien, con base parcial en la hermenéutica general de Friedrich, es Wilhelm quien la concibe como una interpretación histórica basada en el conocimiento previo de los datos de la realidad que se intenta comprender.
veremos que este manifestó que la hermenéutica es capaz de hacer comprender a una época histórica mejor de lo que pudieron entenderla quienes vivieron en esta. Entonces fue su discípulo Hans George quien es considerado el padre de la hermenéutica filosófica, luego de alcanzar su fama mundial en su obra Verdad y Método en el año 1960. Sabiendo todo ello de la evolución, veremos que la conceptualización que le dan los juristas es muy diferente, ya que Nava actualmente indica que la hermenéutica es una técnica, un arte, una filosofía de los métodos cualitativos que tiene como característica propia interpretar y comprender para revelar los motivos del comportamiento humano. Además veremos que la hermenéutica posee una naturaleza profundamente humana, puesto que es el ser humano quien va a interpretar, analizar y comprender el significado de los pensamientos, acciones, gestos y otros. Por otro lado tenemos a Mendoza, que indica que al darle la espalda a la hermenéutica significaría establecer la cancelación de la dimensión existencial histórica de la humanidad y su destino. El objeto de la hermenéutica no es solamente la interpretación por la interpretación, sino la experiencia de lo ajeno, de lo distinto y la posibilidad del diálogo. Esta experiencia atraviesa todos los niveles comunicativos y recupera el sentido original del problema de la interpretación. Con ello he concluido mi parte. Muchas gracias. Ahora doy paso a mi compañera Rosemary Flores. Ahora hablaremos respecto a los tipos de hermenéutica. Primero aquí tenemos a la hermenéutica crítica. Este tipo de hermenéutica consiste en intentar descifrar los mensajes ocultos detrás de lo que vienen a ser los comportamientos morales y también evoca sus esfuerzos a entender cómo es que hay grupos sociales que se representan y otros que no. Segundo, tenemos a la hermenéutica bíblica, y como es que dice su nombre, trata de interpretar de manera correcta, objetiva y sobre todo muy comprensible la Biblia. Tercero, tenemos a la hermenéutica ontológica. Esta guarda una relación con la filosofía y se trata de una corriente que hace uso de la metodología para poder explicar de forma lógica un suceso en base a estudios o evidencia científica. Cuarto, tenemos a la hermenéutica filosófica. Esta tiene otro sentido que es netamente lingüístico y bueno, trata de ubicar y determinar esas condiciones de gran trascendencia de cualquier interpretación, pero más que todo se basa en la interpretación de las actividades del ser humano. Quinto, tenemos a la hermenéutica metódica, la cual consiste en la interrogación e interpretación de la objetividad y universalidad del mundo. Y como sexto y último, vemos que aparece el derecho, tratándose así de la hermenéutica jurídica. Esta trata de una técnica que intenta interpretar de manera correcta y específica los textos jurídicos, tales como las leyes, las reglas y las normativas, entre otros. Esto se hace con el fin de poder hacer la interpretación no solamente basándose en simples criterios subjetivos, sino ir mucho más allá. Y este tema será explicado a más detalle por mi compañera Rosalina más adelante. Bien, ya entendiendo lo que es la hermenéutica, su origen, su etimología y cuáles son sus tipos, es que podemos hablar sobre el círculo hermenéutico. Este círculo hermenéutico es un recurso explicativo donde lo que se busca es establecer que los elementos solo resultan comprensibles dentro de lo que viene a ser todo el contexto. Aquí el punto de vista que escogimos es el de Gadamer, el cual plantea que el círculo hermenéutico va a tener una estrecha relación con lo que son los prejuicios. Él mismo dice que comprender un texto implica siempre un proyectar, anticipar un sentido que se revisará conforme se vaya penetrando en el sentido del texto. Además que la interpretación parte de conceptos ya previos que se irán sustituyendo en el mismo transcurrir de la interpretación por otros conceptos que se adecúen mejor al texto. Ahora, aquí este círculo hermenéutico se divide en lo que van a ser 6 pasos, los cuales se pueden apreciar en la PPT. El primero es la precomprensión, o llamado también proyecto de interpretación. Este paso abarca la idea de que tenemos que iniciar la lectura del texto ya con un concepto de este. Aquí nos preguntan si antes de leer el texto, qué idea tengo y después de terminar, qué idea obtuve. Siguiendo esto, tenemos que el segundo paso es reconocer los prejuicios, en el cual consiste en identificar los postulados que usó el autor para poder sustentar su teoría, y esto se hace con el fin de descubrir algo significativo en el mismo. Aquí es importante tener en claro que los prejuicios son para una mejor interpretación y comprensión del texto para el mismo intérprete.
Acá se realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los prejuicios que tuvo el autor y el intérprete? Es decir, nosotros. Siguiendo la secuencia, tenemos al tercer paso, que es la función del horizonte. En este punto ya uno debe tener en cuenta qué distancia contextual histórica tiene el autor y nosotros. Esto es, que en qué momento, en qué contexto histórico el autor realizó el texto y en qué contexto histórico nosotros estamos leyendo el mismo. Acá cabe mencionar que para esta fusión de horizontes hay límites debido a que uno no llega a comprender completamente el horizonte ajeno de otra persona. Y aquí se recomienda empezar con el contexto histórico que tuvo el autor al momento de elaborar el texto, con las siguientes preguntas como en qué época se elaboró o si el texto es ideológico o histórico, entre otros. Siguiendo esto, tenemos el cuarto paso, que es oír el texto. Acá debemos hacer la lectura del texto desde el sentido mismo de este, realizando ello después de haber hecho un estudio profundo y serio de los pasos ya anteriormente mencionados, y se tiene con la pregunta o con las preguntas de cuáles son las nuevas ideas que obtuve y cuál era la idea principal del mismo. Después seguimos con el quinto paso. El quinto paso es aplicar el sentido. En este paso lo que debemos entender lo que debemos entender es más que todo el sentido que tiene el texto en ese momento histórico. Y aquí aplicamos lo que entendimos de un texto para poder confirmar su continuidad o vigencia durante todo este tiempo. Y como sexto y último paso, tenemos a lo que viene a ser interrogarse. Como su mismo nombre lo dice, esto va a consistir en interrogarnos a nosotros mismos a partir de lo que ya hemos leído del texto, preguntándonos qué es lo que interpretamos del texto y a su vez qué es lo que nos dejó. Y bueno, a continuación, mi compañero Anthony Hurtado. Relación entre la heurística y la hermenéutica. Al momento de realizar una investigación de cualquier tipo, ya sea desde el ámbito cotidiano hasta lo jurídico, siempre vamos a recurrir a ciertos tipos de fuentes, tales como testimonios, documentos, vestigios, entre otros. El proceso de encontrar la adecuada que nos permita progresar en el conocimiento se le denomina heurística, por lo que la hermenéutica es la que trata de comparar lo encontrado y generar nuevas ideas. Para tener una idea más clara de lo que acabo de mencionar, nosotros, al momento de realizar una investigación, siempre buscamos lo que se necesita para conocer mejor el tema, dónde la vamos a realizar, dónde se encontrarán las fuentes fidedignas y adecuadas, cuánto tiempo nos tomará realizarla, etc. Todo aquello es la heurística, dejando el proceso de recolección y selección de la información obtenida para el desarrollo de esta como la hermenéutica. Dicho esto, ya podemos ver el tipo de relación que tienen ambos procesos. Cabe mencionar que tanto la heurística como la hermenéutica no tienen un orden predeterminado, sino que éstas se apoyan y se complementan muchas veces en distintos momentos del proceso, aportando datos, elementos claves para la investigación. Prosiguiendo con la exposición, abordaremos el tema de las diferencias. Si bien es cierto, estos procesos se complementan entre sí, guardando cierto tipo de relación, no significa que sean semejantes. La heurística básicamente se apoya en los principios fundamentales con los cuales se realizan las búsquedas, que llevan a aciertos que permitan progresar en nuestro conocimiento, a diferencia de la hermenéutica, que se refiere a una constante circulación de significados sobre la base de interpretaciones parciales, individuales y sectoriales. Para ser más claros, la heurística, como su mismo nombre lo menciona, busca encontrar las vías que faciliten una solución, a contrario de la hermenéutica, que busca del obtenido una comprensión, una explicación e interpretación, para formar finalmente una construcción. Continuando con la exposición, ahora veremos qué es la heurística jurídica. La heurística jurídica, ¿qué implicancia tiene actualmente para el abogado? Se puede presentar bajo dos formas. La primera, como un conjunto de normas de experiencia provenientes del experto. La segunda, como un mecanismo que nos va a ayudar a llegar a la conclusión de manera más fácil. La primera, por ejemplo, estaría un conjunto de leyes
de un conjunto de normas proveniente de leyes que tienen mayor importancia o mayor jerarquía sobre otras, que podrían ser unos reglamentos u ordenanzas. En la segunda, como conocimientos que nos van a ayudar a resolver conflictos entre normas. Por ejemplo, utilizar la norma más específica, utilizar la norma que ha sido utilizada recientemente para ese caso en específico, o utilizar la norma que tiene menos condiciones. Esta serie de reglas las va a utilizar el jurista, le va a servir, pero no necesariamente va a estar determinado de ellas, porque el jurista también tiene que clasificar los hechos, tiene que decidir sin que se emita ninguna otra regla y también utilizando su poder discrecional. Ahora, a continuación, se explicará en breve resumen de lo que ha sido un artículo publicado por el abogado y profesor en la Universidad de Costa Rica, el abogado Gustavo González Solano. Él explica en un artículo titulado La heurística jurídica cómo es que a través de la lógica o el razonamiento no se va a poder llegar de manera real, práctica y teóricamente a la resolución de un caso. ¿Por qué? Porque él propone que la lógica es muy técnica para el abogado. Entonces el abogado no puede ser muy técnico a decir cómo la lógica es con las proposiciones de que porque P es A y Q es A, P entonces Q. Entonces, esto puede ser sí para casos muy simples, donde Juan mató a tal persona, entonces significa que Juan va a ser penado a tal años de cárcel. Y así de simple, muchas veces, como sabemos, en la jurisprudencia no ocurre. Por tal razón, el abogado no puede ser tan técnico de utilizar una norma, porque sí, sin conocer antes los casos, sin saber antes los agravantes, conocer los aspectos subjetivos, objetivos, la culpabilidad, etc. Entonces, por todo ello, él propone esto, que con la lógica no va a ser real o correcto aplicar la solución de un caso en específico, pero sí bajo la interpretación y utilizando el método heurístico, que es nuestro tema en este caso, y que también veremos más ejemplos más adelante. El siguiente trabajo explica cómo es esta imposibilidad y por eso tenemos en la diapositiva un diagrama que lo vamos a explicar paso a paso. Primero cabe decir que es diferente interpretar un texto jurídico que interpretar una situación de hecho. Interpretar un texto jurídico nos referimos a hallar la norma según el texto del cual nos estamos expresando. Y en el segundo lo que queremos es verificar si en efecto se están dando las circunstancias para aplicar esta u otra norma. En el campo jurídico siempre se ha tratado de definir cuál es este razonamiento del juez para dar a cabo su resolución y así a través de una sentencia. En la historia de la literatura jurídica también se ha tratado de dar una serie de modelos para ver cuál es el procedimiento, este razonamiento jurídico, para que el juez pueda decidir, pueda dar a cabo su resolución, su decisión. Este acto en el campo jurídico se denomina interpretar jurídicamente una situación de hecho. Bien, como explicamos, hay una diferencia en lo que es interpretar un texto jurídico que interpretar una situación de hecho. Para resolver un caso jurídico no va a haber una sola vía, van a haber varias vías, hasta mínimo de 6, por ejemplo. Yo en este caso les estoy trayendo un ejemplo de 4 que les voy a explicar en lo que continúa el video. Por ejemplo, en este diagrama, en este dibujo de la diapositiva tenemos 4 casos. Norma, hecho, decisión, norma, decisión, hechos, hechos, norma, decisión, hechos, decisión, norma. Si le queremos dar una premisa a cada uno de ellos, por ejemplo, puede ser en norma, el que mate a otro será penado de 8 a 10 años de cárcel. Hechos, Juan mató a una persona. Decisión, Juan será condenado de 8 a 10 años de cárcel. En el segundo ejemplo, igual. Entonces, si se va a querer utilizar este modelo, por lo mínimo se va a tener que son 3 proposiciones, 2 fundamentos y una conclusión. Una va a ser el fundamento jurídico, otro el fundamento descriptivo, que es del caso, y la última, que es la conclusión, que ahí se va a determinar cuál va a ser la acción a llevar a cabo en caso a seguir y va a ser la solución de nuestro caso. Antes que nada, primero es recordar que es importante saber la diferencia entre interpretar y razonar. El doctor en este artículo dice que
Interpretar se refiere a una sustitución de palabras, un intercambio de palabras. Esa palabra va a sustituir por esta otra, va a haber un cambio. Entonces esta va a ocupar el lugar de la otra. En cambio, en lo que es el razonamiento, utilizando la lógica, ahí es una combinación, un vínculo que muchas veces va a necesitar de un tercer elemento. Entonces, entre ellas no pierden su relación, van a seguir significando lo mismo. Pero en la interpretación, digamos que él lo trata de entender, él lo da a entender de que es un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque, digamos, si tenemos la frase, una persona mayor de edad. Entonces, con la interpretación, él dice que él se tiene que asumir con la interpretación de una persona de 18 años a más. Entonces, ahí se reemplaza. Estamos haciendo con la interpretación una sustitución de palabras. Estamos yendo más allá de lo literal, de lo que nos dice la premisa. En cambio, con el razonamiento y utilizando la lógica, por ejemplo, si nos dan la frase menor de 14 años, entonces lo vinculamos y lo relacionamos con una persona incapaz absoluta o relativamente, porque a veces la ley tiene excepciones. Entonces ahí no se está perdiendo lo que es esta conexión de palabras, una va de la mano con la otra. En cambio, la interpretación es lo contrario. Ahora, continuando con la exposición, veremos justamente sobre este diagrama, la deducción y razonamiento jurídico. En los ejemplos 1 y 2 que están en pantalla, pueden ser ejemplos claros de lo que podría ser una resolución de un caso jurídico, aparentemente. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque primero tenemos en la primera fila la regla, en los dos primeros. Entonces, eso en la vida real, en la práctica, sería imposible, inverosímil de que suceda. Y si sucede, sería erróneo. ¿Por qué? Porque al juez no le va a venir a la mente de frente cuál va a ser la norma a aplicar sin que él antes sepa cuáles han sido las circunstancias del caso, cuáles han sido los hechos, la persona, qué pasó, qué sucedió. Por ejemplo, él no va a saber que aplicar la consecuencia de la estafa, del delito de estafa, aplicar el artículo 196 del Código Penal, si él no sabe qué ha pasado, si él no sabe qué hizo la persona, qué no hizo la persona. Entonces, que si un juez aplicara de esa norma, este procedimiento, sería un juez que solamente está sancionando por sancionando, y eso no sería correcto. En el caso de la número 2, se utiliza este procedimiento cuando se trata de adivinar qué ha sucedido, cuáles han sido las circunstancias, los hechos, lo sucedido. ¿Por qué? Porque primero tenemos lo que es la norma. Entonces, cuando se indica la prognosis de la pena de 8 a 10 años, entonces uno lo puede asumir, lo va a adivinar como que es homicidio. Pero no necesariamente es el único tipo penal que tiene ese resultado de pena privativa de libertad. Pueden haber muchos otros delitos que también tienen la misma cantidad de pena. Entonces, asumir que es homicidio nos llevaría a una falacia consecuente. En el caso de la número 3 y 4, efectivamente sí se dan más estos procesos en lo que es la práctica. Está bien correcto que primero estén los hechos, primero esté el caso, primero se conozca qué ha pasado, las circunstancias, quizás agravantes, motivos, etc. Entonces, así, por ejemplo, digamos que si al juez le llega los siguientes casos. Digamos que en el ejemplo que propone el abogado, el abogado Gustavo, él propone un ejemplo real. Por ejemplo, si fuera en el Perú no sería un delito, no es un delito, pero en el ejemplo él dice que, digamos, Juan dice públicamente que el aborto es bueno, lo apoya. En cambio, Pedro dice que no, él repudia el aborto, lo niega, lo rechaza. Entonces, en ese caso, él, conteniendo esos hechos, se preguntaría: ¿el aborto es un delito? Sí. Luego buscaría en su código penal, encontraría el artículo de que el que dice públicamente la apología de un delito tendrá no menos de 1 año de cárcel, no más de 1 año de cárcel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese caso él diría: ¿quién dijo eso? ¿Pedro o Juan? Juan lo hizo. Entonces Juan será condenado no mayor de 1 año.
Entonces eso sería efectivamente un proceso mejor que el anterior, que es primero conocer los casos, identificar dónde está, si es un delito o no, si hay circunstancias que puedan variar las penas, etcétera. En el caso del ejemplo número 4, lo que veremos es que antes se utilizaba este tipo de procedimientos para lo que era cuando no había una codificación en sistemas jurídicos. Cuando no había una codificación, entonces se utilizaban este tipo de procedimientos que es para llegar a una regla en general, a una norma en general para varios casos similares. Lo que actualmente tiene el sistema anglosajón, por ejemplo, de tener precedentes y que eso se apliquen para los demás casos consecuentemente. Por ejemplo, aquí se propone que Juan mata a sus dos gemelos y los tira a un río. En el primer caso, por ejemplo, los mete en una bolsa y los tira por un río. En el caso B, Juan los mata y los tira en una bolsa a un río, pero de manera separada. Entonces, aquí curiosamente es que algunos sistemas jurídicos pueden decir no, lo que valoramos más es la cantidad que la acción. Entonces diría, en este caso, Juan, por haber matado a 2 personas, porque la cantidad son 2 homicidios, y si cada homicidio corresponde a 18 años de cárcel, tendrá 36 años de cárcel. Pero quizás el otro sistema dice no, o hay otra opinión, ¿no? En doctrina, por ejemplo. No, lo que importa es la acción. Entonces Juan, ¿cuál fue la acción que hizo? Fue matar. Entonces esto corresponde a 18 años de cárcel. Entonces veremos que en un caso le podrían imponer 36 y en el otro 18, lo que es una comparación relevante, es importante la diferencia que hay aquí. Entonces, para ello, para que no se llegue a esos problemas, a esos conflictos, es lo que se está buscando en el caso del número 4, que finalmente, a partir de los hechos, de los casos, se llegue a la decisión y eso se convierta en una regla general para casos similares. Los ejemplos 3 y 4 sí aparentan ser los más usados y sí son usados actualmente. Sin embargo, no son procedimientos ni abductivos, ni inductivos, ni deductivos. ¿Qué tipo de procedimientos son? ¿Qué reglas los regulan? ¿Son válidos o inválidos? ¿O qué tipo de validez o legitimidad tienen? Eso lo veremos y se complementará con la siguiente parte del video, que veremos lo que es el método heurístico, ya como el autor del artículo propone cómo se debería interpretar las normas. Entonces lo veremos ahora con mi compañera Alice. Para el uso de la heurística no se tiene la finalidad de inventar un resultado, por lo que sería una selección previa a las reglas, pero como se es imposible contabilizar el total de la heurística, no se tendría en cuenta todas las normas y también casos que se verían involucrados y también se tendría que construir la relación a conveniencia de modo que se vería sujeta ante la casualidad o el azar. La heurística no siempre está ligada a tener un razonamiento correcto. Se tiene que tener en cuenta que la racionalidad de la heurística se ve adecuada a las creencias de las personas que tienen el resultado del caso y al momento de construirla se tiene en cuenta si el resultado solucionaría el caso que crea. Como tercer punto, no sería un observador científico el testigo, ya que dependiendo del oportunismo de la situación, se encontrarían factores emocionales, experimentales, intelectuales, en el sentido de los hechos, y no se mediría o no contaría lo que se ha observado en los hechos. Para finalizar, podemos decir que la deducción posee interés para la solución de un caso dentro del campo jurídico, pero no sería el descubrimiento ni la creación, pues este proceso se le consideraría como un ámbito interpretativo, asociativo y volitivo. Por tales motivos, la eficacia, pertinencia, racionalidad del procedimiento que se utiliza por los jueces al momento de resolver los casos dependerá de cuán estrictos se den los criterios para la resolución de los casos y se vería involucrado el tiempo, energía y recursos en el procedimiento. Gracias. Por consiguiente, voy a hablarles sobre un caso que se dio en la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Sala Penal Permanente. Este es un recurso de casación número 1179 del 2017, dado en Sullana.
Los hechos son los siguientes. Una noche, en el mes de junio del 2015, el encausado Arnold Noé León Alzamora, padrastro de la menor A, con iniciales AAHA, de 6 años de edad, mediante engaños la llevó a su cuarto, donde le mostró el pene, se sacó el pantalón y la penetró vaginalmente. A continuación, al verla asustada, la puso de pie y la llevó al baño. Le lavó sus partes íntimas con agua y le indicó que no dijera nada, porque de lo contrario se iba a molestar. El 20 de enero del 2016, la señora Belinda Leonor Arévalo Ayala, madre de la menor agraviada, denunció en la comisaría sectorial de Talara que su menor hija de iniciales AAHA le hizo saber que Arnold Noé León Alzamora le habría hecho sufrir el acto sexual. Este hecho se pudo corroborar con el mérito del certificado médico legal de 4 de febrero del 2016, que concluyó desfloración iminal antigua. Después de haberle hecho un examen a la menor, se le pidió a la madre que hiciera una declaración. Esta, al darla, demostró muchas incongruencias en su argumentación. Por lo tanto, se le resultó difícil a la jueza tomar una decisión. Al final, declaró fundada los recursos de casación por falta de motivación y manifiesta la ilogicidad de la motivación, interpuesto por la señora fiscal superior de Sullana y por la actora civil Dalinda Leonor Arévalo Aliaga, contra la sentencia de vista de Fojas 72 del 20 de junio del 2017, que, confirmando la sentencia de primera instancia de Foja 41 de 28 de febrero del 2017, absolvió a Arnold Noé León Alzamora de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de violación sexual de menor de edad en agravio de AAHA, las iniciales de la menor. Con lo demás que al respecto contiene, casaron la referida sentencia de vista y anularon la sentencia de primera instancia. En tal virtud, reponiendo la causa al Estado que corresponde, ordenaron un nuevo juicio oral de primera instancia por otro órgano judicial, y en su día de mediar el recurso de apelación por otro colegiado superior. Como tercer punto, dispusieron que se remitan las acusaciones al Tribunal Superior para que proceda conforme a la ley y se publique la presente sentencia casatoria en la página web del Poder Judicial. A continuación haremos el análisis de expedientes sobre abuso sexual relacionándolo con el método heurístico en el derecho. Para el análisis de una declaración, se es importante ahondar en los hechos materia de investigación, como también todo lo que sucedió antes y después. Dentro de la heurística, el testimonio cobra relevancia ante la recopilación y valoración de antecedentes a fin de que se entregue una opinión fundada. En este ámbito de acción, la lectura de los antecedentes judiciales es el primer acercamiento que tiene el especialista con los hechos investigados, siendo necesario e imprescindible su completo conocimiento respecto a los hechos materia de investigación. Estos primeros antecedentes son fundamentales para el diseño de exploración jurídica a realizar y la construcción de la hipótesis. Vamos a empezar con los antecedentes generales en las que se tiene que identificar el delito en cuestión, que en este caso sería el abuso sexual, cuál sería la fecha exacta de los hechos. Se tendría que también identificar al sujeto o sujetos que estarían involucrados en el caso, o también cuál sería la relación del agresor con la víctima. Se verían también los testimonios de los testigos y de la víctima y asimismo la aportación de los testimonios en el caso, como cuándo se mencionó al testigo el delito por primera vez o a quién se lo mencionó, o si esto fue un relato espontáneo o como respuesta a preguntas específicas. También se analizaría la actitud del inculpado frente a los cargos y se va a identificar los cambios en el testimonio sobre un mismo suceso. Respecto al análisis de los factores del testigo, cada persona codifica la información y la va a interpretar de acuerdo a sus diferencias individuales, donde sus experiencias, conocimientos y variables personales toman un papel muy importante.
Se tendrían en cuenta los datos personales del testigo, que sería su género, su edad, educación y cultura. Se va a realizar la evaluación de la capacidad para testificar, ya sea su capacidad verbal, capacidad cognitiva o la calidad de los recuerdos. Se verían los indicios de problemas emocionales o conductuales que podrían haber distorsionado la declaración. También las inexactitudes debido a circunstancias situacionales, ya sea por el paso del tiempo, el estrés o eventos repetitivos, o también las incapacidades cognitivas, que serían las capacidades verbales limitadas. Y por último, también si es que habrían conocimientos previos que pudieran interferir con la declaración, ya sea por el conocimiento de declaraciones previas o la preparación para esta declaración. A continuación veremos el análisis de los factores del suceso, donde las características que más influyen en la exactitud de los testimonios son las condiciones perceptivas, visuales o auditivas del testigo, como por ejemplo la distancia, la iluminación o el ruido. ¿Qué duración tuvo este evento y con qué frecuencia, si es que este ha sido único o reiterado? La atención del testigo a detalles del evento y sus características del delito concreto. Asimismo, se tendría en cuenta el uso de factor de violencia o de amenaza. Como último punto veremos los análisis de los factores del sistema, donde se hace referencia a aquellas variables que puedan afectar los testimonios, como por ejemplo el tiempo transcurrido desde el suceso hasta que el testigo relata los hechos, donde se hacen cuestiones como cuándo cuentan los hechos el testigo por primera vez, a quién se los contaría y en qué ocasión. También el tipo de formato de recuperación utilizada, que sería si estas han sido narrativas o interrogativas, y si es que las preguntas que se le han formulado al testigo han sido abiertas o cerradas. ¿Cuál sería también la relación entre las personas que se le han preguntado y al testigo, y si el prejuicio respecto a los hechos denunciados? La información posterior, que si esta ha sido directa o indirectamente referente a los hechos investigados, y si es que hay la posibilidad de influencia sugestiva sobre el testigo. Por último, se analizarían elementos que pudiesen haber contaminado la prueba testifical. Se tiene como conclusión que este análisis tiene la finalidad de obtener la mayor cantidad de información con el fin de aportar a la construcción genuina de nuevas hipótesis. Asimismo, se tiene que planificar el interrogatorio del testigo y se tiene que cumplir las máximas de un buen entrevistador y cuidando de dar respuesta a todas las hipótesis que se hayan podido extraer de los antecedentes y los conocimientos del caso. Se tiene que estar constantemente abiertos al cuestionamiento y tratar de explicar los orígenes de cada una de las afirmaciones que se han planteado en el caso. Gracias. La hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica hace referencia a la interpretación del derecho, o sea, comprende o integra métodos de interpretación de los textos legales, es decir, de la norma jurídica. La hermenéutica jurídica se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. La hermenéutica del derecho, por lo mismo que es una forma universal de comprensión de lo jurídico, ofrece los rasgos de la doctrina filosófica del derecho, en la que se dilucidan los temas referentes al conocimiento jurídico y a la regulación práctica de los comportamientos. Debido a la naturaleza de la hermenéutica jurídica, aunada a la falta de preparación multidisciplinaria impartida por las universidades a los futuros profesionales, ya que es frecuente que este tema se tome solo como teórico, sin cabida a la práctica profesional del operador jurídico en la actualidad. Constituye un método íntegro, capaz de abarcar la comprensión, la explicación de las normas jurídicas, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho, es decir, llegando al plano de la argumentación. Se trata de la teoría general de la interpretación de las normas de derecho a partir de las conductas humanas y del contexto sujeto a ellas,
cuyo fin es el de la revelación del sentido de su contenido con miras principalmente, pero no de forma exclusiva, a su aplicación al caso concreto, lo que permite llegar a la solución de los conflictos llevados ante los juzgadores de una manera más eficaz, justa y razonable. La expresión de las normas, es decir, de los signos por medio de los cuales se manifiesta su significación, la conducta de los hombres y los fines y valores del derecho, serán esenciales para determinar el sentido aplicativo. Les voy a hablar sobre el proceso de formulación de ley desde la perspectiva de la hermenéutica. Luego de tener establecidos los conceptos de la hermenéutica jurídica, haré una breve definición sobre la creación de una ley en el Perú. Los proyectos de ley se presentan a la Oficina de Trámite Documentario del Congreso de la República. En este espacio se van a encargar de recibirlos, registrarlos y numerarlos. Posteriormente, el proyecto de ley va al oficial mayor del Congreso, quien va a redactar un documento denominado decreto de envío, que luego será enviado a las comisiones. Les voy a hablar sobre la creación de una ley, y esta está dividida en 8 etapas. La primera es la iniciativa legislativa. Nos dice que el reglamento de la Constitución determina en el artículo 74 que los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso. Se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida, que puede culminar o no en la aprobación, modificación o derogación de una ley. La siguiente etapa es el estudio en comisiones. Se refiere cuando los congresistas se encuentran organizados en comisiones dedicadas a temas bastante específicos. Estas pueden ser de distintos tipos según el artículo 35 del Reglamento del Congreso, como es el caso de las ordinarias, de investigación, especiales y de ética parlamentaria. La otra etapa es el dictamen de comisiones. Se define como documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre los proyectos. Eso incluye conclusiones y recomendaciones. Estos emiten sus dictámenes luego de 30 días útiles, contando desde la fecha que ingresó el proyecto de ley. Las otras etapas son debate en el Pleno del Congreso y aprobación. En estas etapas se involucra llevar el proyecto al Pleno del Congreso. Aquí pueden prevalecer solamente 2 resultados: aprobado o rechazado, como también podría decirse reenviado al archivo. Es necesario recordar que una legislatura ordinaria es el periodo en el que el Congreso funciona de manera normal. Cada año 2 legislaturas ordinarias separadas por un receso, y en cada legislatura se producen decenas de sesiones del Pleno. La otra etapa es la autógrafa y su remisión. En estas etapas nos dice que el proyecto de ley aprobado pasa a la oficina especializada de la Oficialía Mayor, donde se redactará la autógrafa. La autógrafa es un documento que representa el cuerpo de la ley que proviene de la aprobación antes vista. Bien. A su vez se encarga de la dirección, supervisión y control directo o por delegación de todas las actividades del servicio parlamentario dedicadas a preparar, asistir, apoyar y facilitar las tareas orgánicas y funciones de los congresistas. La siguiente etapa es la promulgación. La promulgación, según el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, dice que cada ley aprobada por el Congreso es enviada al presidente de la República para que promulgue dentro de un plazo de 15 días. Es decir, en ese sentido, promulgar una ley se entiende como darle validez, hacerla oficial, y depende exclusivamente del presidente. Al menos es así en el contexto peruano. Y por último, la publicación. La ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Ahora haré una ejemplificación del tema mencionado en cuestión. Voy a hablarles sobre el expediente 001377 del año 2017, quien nos dice que la Sala Superior en su fallo hace un ejercicio de interpretación conjunta, es decir, de manera sistemática.
del artículo 40 de la Ley 27.15.7, ley que nos dice que es una regularización de edificación del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, como también la del artículo 974 del Código Civil. Por lo que la sentencia que veremos a continuación cumple con la adecuada aplicación e interpretación de los preceptos normativos antes aludidos. La Sala Civil Transitoria, es decir, la Corte Suprema de Perú, declaró la procedencia del recurso de casación por las siguientes causales, que son dos. La infracción normativa procesal de los artículos 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122, inciso 3 del Código Procesal Civil. La Sala Superior no motiva su sentencia, ni poca ni mucha, prácticamente ninguna, para sostener que la tutela del derecho de los recurrentes debe hacerse valer por vía judicial, distinta a la acción personal. En todo caso, su pretendida motivación se limita a dos líneas contenidas en el considerándum número 16, referidas a los derechos reales, ya que estaban contenidas a la sentencia que la Sala Suprema revocó por falta de motivación. Al omitir la exposición de tal motivación, la Sala Superior incumple directamente el mandato de la última sentencia suprema recaída en el proceso. La segunda es la infracción normativa material de los artículos 40, literal C y 42, como también los literales C y D de la Ley número 27.15.7. Ley de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. El Reglamento Interno de Propiedad Horizontal establece una serie de derechos y obligaciones para los propietarios de la casa A y B, es decir, demandantes y demandados. Una de las obligaciones de los propietarios común, como si fuera exclusiva, salvo que el otro propietario le hubiese vendido su porcentaje de área común. En el caso de autos, los demandados incumplen groseramente. Ahora haré una ejemplificación del tema mencionado en cuestión. Voy a hablarles sobre el expediente 001377 del año 2017, quien nos dice que la Sala Superior en su fallo hace un ejercicio de interpretación conjunta, es decir, de manera sistemática, del artículo 40 de la Ley 27.15.7, ley que nos dice que es una regularización de edificación del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, como también la del artículo 974 del Código Civil. Por lo que la sentencia que veremos a continuación cumple con la adecuada aplicación e interpretación de los preceptos normativos antes aludidos. La Sala Civil Transitoria, es decir, la Corte Suprema de Perú, declaró la procedencia del recurso de casación por las siguientes causales, que son dos. La infracción normativa procesal de los artículos 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122, inciso 3 del Código Procesal Civil. La Sala Superior no motiva su sentencia, ni poca ni mucha, prácticamente ninguna, para sostener que la tutela del derecho de los recurrentes debe hacerse valer por vía judicial, distinta a la acción personal. En todo caso, su pretendida motivación se limita a dos líneas contenidas en el considerándum número 16, referidas a los derechos reales, ya que estaban contenidas a la sentencia que la Sala Suprema revocó por falta de motivación. Al omitir la exposición de tal motivación, la Sala Superior incumple directamente el mandato de la última sentencia suprema recaída en el proceso. La segunda es la infracción normativa material de los artículos 40, literal C y 42, como también los literales C y D de la Ley número 27.15.7. Ley de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. El Reglamento Interno de Propiedad Horizontal establece una serie de derechos y obligaciones para los propietarios de la casa A y B, es decir, demandantes y demandados. Una de las obligaciones de los propietarios común, como si fuera exclusiva, salvo que el otro propietario le hubiese vendido su porcentaje de área común. En el caso de autos, los demandados incumplen groseramente la obligación al construir edificaciones en un espacio, es decir, un espacio de aires del paisaje, que contiene la condición de propiedad común conforme con lo previsto al artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 2936/42.
Por tanto, resulta importante además destacar que el recurso de casación no tiene por finalidad el reexamen del proceso, como tampoco la revaloración de los medios probatorios. En resumen, los fines de la casación, según se desprende del artículo procesal citado, es la nomofilaquia, la predictibilidad y la hermenéutica jurídica. La Sala Superior, al desplegar la sentencia acatando los fundamentos antes expuestos, se advierte que no ha contravenido las normas enunciadas. En consecuencia, estando a lo precisado precedentemente y no advirtiéndose la infracción normativa alegada por la emplazada, corresponde a desestimar el recurso de casación en examen. La sentencia de esta se ajusta a derecho, por lo que el presente recurso deberá ser declarado infundado. En aplicación de lo regulado por el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon infundado oficialmente el recurso de casación interpuesto por la Corte Suprema de Justicia de la República y Departamento Administrativo de Planeación Municipal. En consecuencia, no casaron la vista de Fojas 923 de fecha 12 de agosto del 2016, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. Bajo responsabilidad de lo expresado, pudimos observar cómo las normativas a través de la hermenéutica jurídica pueden comprenderse desde bases objetivas que se quiso decir, además de haber métodos de interpretación de los textos legales. Aclarar el contenido de la norma, conocer su alcance, aplicar la norma al caso concreto, desentrañando el sentido de ésta. Determinar los límites de la norma, llenar vacíos de la norma y producir certidumbre y seguridad jurídica. Pero se encuentra una polaridad entre lo hemisfero de la aplicación y lo estático de la norma jurídica creada. Ya visto todo esto, podemos darnos cuenta que se interpreta la norma de una manera objetiva, pero debido a la amplitud del léxico puede haber un problema en la interpretación de la norma jurídica.